Buenos días amigos, bienvenidos a otra cápsula más de CIO Desk. El día de hoy vamos a charlar acerca del Disaster Recovery Plan, o mejor conocido como el DRP. El DRP es una función básica que debemos de tener plenamente controlada e implementada en nuestras organizaciones y que tradicionalmente lo desarrollamos en pasos, gradual y sin una estandarización. El día de hoy pretendo en esta cápsula de 10 minutos darles los tips y darles los elementos mínimos que debe contener un Disaster Recovery Plan. Hay empresas especializadas, consultores que nos apoyan, que pueden desarrollarnos un plan mucho más exhaustivo, más completo, y el cual cubriría muchísimos más aspectos de los que yo voy a platicar el día de hoy. Pero les quiero compartir que con lo que les voy a platicar el día de hoy, pueden ustedes integrar y documentar un plan básico con el que se puede cumplir la función y se puede asegurar la continuidad de las operaciones de nuestra área de tecnología de la información. Veámoslo como un tip, como una buena práctica, para que ustedes la consideren, si cumplen actualmente con ella y si no, complementarla con lo que a continuación voy a platicarles. Sin más preámbulo, iniciemos. ¿Qué es el Disaster Recovery Plan? Bueno, el Disaster Recovery Plan debe de estar integrado por dos secciones, la sección de riesgos y la sección del plan detallado. Hablemos de la sección riesgos. En la sección de riesgos, como podemos ver, habrá que determinar los porcentajes de probabilidad y el volumen de impacto, el impacto económico que tendrían los factores de riesgo que nuestra empresa pudiera enfrentar. De los factores, los 4 factores principales con los que me he encontrado en las organizaciones que cumplen con estas características. Número 1 son organizaciones que están ubicadas en ciudades importantes. Número 2 son organizaciones que tienen un tamaño de organización entre 200 y 1000 personas empleadas dentro de la organización y que de alguna forma están comunicadas con un corporativo, con empresas subsidiarias o filiales. Si su organización tiene estas características o cae dentro de estas características, lo que voy a comentar a continuación aplica perfectamente. Si su organización es mucho más grande, de 10,000, de 20,000 empleados, esto que voy a aplicar no va a cubrir lo más básico. Lo mismo, si es una organización muy pequeña, menor de 100 empleados, perfectamente cubrirá con lo que yo voy a platicarles. Pues adelante, entonces los 4 riesgos con los que nos podemos enfrentar son terremoto, revueltas populares, huracanes o inundaciones, si es que estamos en ciudades cercanas a la costa, e incendio. Entonces, se trata de que analicemos, empecemos con huracanes y inundaciones. Si nuestra organización se encuentra dentro de una zona costera o una zona en donde puede ser impactada por un huracán, es súper importante contar con un plan de desarrollo, un plan de desarrollo de actividades en contra de desastres. Y lo que hay que calcular, como dije, es el porcentaje de probabilidad. Aquí se tendrán que ir a Google, tendrán que ir a documentarse en Wikipedia y bajar toda la información que tengan de la probabilidad de ocurrencia y el historial de ocurrencia de huracanes en la zona en donde se encuentran. Voy a poner un ejemplo. Si están ubicados en vamos a decir así, en un centro de distribución en Cancún o en Los Cabos, o se encuentran en Mazatlán o el puerto de Acapulco, deben de contar con la investigación documental de en los últimos 10 años cuántos huracanes han ocurrido, en qué meses han ocurrido y cuál es el porcentaje de ocurrencia y cuál fue el impacto económico que causó a nivel estado. Si pueden encontrar información acerca del sector al que se dediquen, porcentajes de impacto económico. Esta es una información muy importante y de inmediato lo que sigue es extrapolar a nuestra organización cuál sería el impacto de pérdidas en caso de un huracán, por cuánto tiempo está inoperante la empresa para poder justificar una inversión y de un plan de operaciones en caso de desastres por huracán. El siguiente factor, terremotos. Esto ocurre mucho en la Ciudad de México, donde estoy grabando este video. Ciudad de México es una de las ciudades sísmicas más afectada por terremotos
y prácticamente todas las organizaciones contamos con un plan para desastres que implica y que incluye un plan de actuación en caso de terremoto. De la misma manera como en la causalidad anterior, hay que determinar el porcentaje de probabilidad y el impacto económico por cada día fuera de operaciones. Incendio. Los incendios suceden con menor ocurrencia, la probabilidad es más baja. Aquí pueden contactar con las compañías de seguros. Las páginas de internet de las compañías de seguros ofrecen información estadística de los porcentajes por región, por ciudad y de la afectación por incendio en nuestras instalaciones. Y por último, revueltas populares. Esto sucede en ciudades latinoamericanas principalmente. Ciudad de México está siendo afectada por esta causalidad, lo mismo sucede en Río de Janeiro, está sucediendo en Santiago de Chile, en Colombia, en Argentina. Es muy importante porque la interrupción de operaciones por este fenómeno no es muy grande, es de 2 a 3 días máximo, pero definitivamente tiene impactos económicos y hay que tener un plan que reaccione y amaine este tipo de circunstancias. Por supuesto, todo lo anterior habrá que documentarlo en un documento freeform, formato libre, donde ustedes coloquen todos los findings que encontraron. Se trata de que el lector de este documento pueda ver cómo este tipo de factores de riesgo y el impacto económico que pueden causar en la organización ante la ocurrencia de algo como esto. La siguiente sección que debemos atender es el plan para recuperación en caso de desastres. Aquí debemos de contemplar 4 factores principales. ¿Cuáles son la disponibilidad de nuestros backups? ¿Dónde va a ser el sitio de recuperación, el recovery site? La recuperación de nuestros servidores y la recuperación de nuestros enlaces de comunicaciones. Muy rápidamente, los backups es lo más importante. Aquí no voy a explicar la metodología ni mucho menos. Debemos de tener respaldos fuera de sitio, una copia cuando menos semanal de toda nuestra información en un lugar externo a la organización y de fácil acceso, con la finalidad de que en el momento que se requiera habrá que acudir a él y restaurarlos. El recovery site. Hay alternativas que podemos adoptar de inmediato. Reubicarnos en un hotel, si es que el impacto es de bajo impacto, de 2 o 3 días. Si es un poquito mayor, como el caso de inundación o terremoto, y se destruyeron las oficinas, pues habrá que movernos a unas oficinas remotas que sean propias, y en caso de que no tengamos oficinas propias, pues hostear un sitio. Esto sí implicaría una inversión importante, pero no hay opción, hay que hacerlo. La recuperación de los servidores. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para recuperar nuestros servidores? Yo recomiendo que todos aquellos servidores y hardware que ha sido decomisionado por obsolescencia se mantenga en una bodega externa todavía un año, porque al menos ese primer año nos va a ayudar a poder levantar la operación. Ya contiene la información, ya solo hay que bajar los datos, el software está casi al día, se recuperaría uno muy rápido. La segunda fuente serían hardware rentado. Habrá que tener un convenio upfront, un convenio antes de que suceda con algún proveedor de hardware, en donde ante la llamada nuestra tenga a nuestra disposición exactamente la configuración de servidores que necesitamos. Finalmente sería hardware prestado. Si ustedes se intercomunican con otros CIOs y se hacen camaradería, incluso podrían conseguir tiempo de máquina y espacio en máquina para que les permitieran arrancar los sistemas críticos en el momento que sea requerido, y algunos otros factores. Lo que sería la recuperación de los links de telecomunicaciones, el primer fuente de acceso son VPNs. Como sabemos, por medio de VPNs podemos interconectar nuestros servidores con nuestros clientes, con nuestras workstations, y no hay que tener ningún enlace propietario. Donde quiera que haya internet de buena ancho de banda, ahí podríamos levantarnos. La segunda alternativa sería redes terrestres rentadas. Esto es cuando es un poco más largo el tema de interrupción. Y por último, enlaces satelitales, en donde habría que rentar antenas parabólicas, tanto en el sitio de transmisión como de recepción, para levantar un enlace, sobre todo si estamos en zonas remotas.
Posteriormente habría que elaborar nuestro plan paso a paso, en donde vamos a ir documentando estos 4 factores anteriores de recuperación, iniciando con backups, y hacemos una narrativa. Aquí es una plática en donde le vamos explicando al lector cuáles son los pasos para ubicar un sitio de respaldos, ubicar los respaldos electrónicos o magnéticos, cómo restauraríamos nuestros servidores, cómo restauraríamos nuestros enlaces de comunicaciones. Hay que incluir qué, cómo y quién. Ya saben qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. Haciendo una tabulación de actividades, una matriz donde por columnas y por líneas se establece, por un lado a nivel líneas, el qué, cómo, cuándo y quién, y a nivel columnas los nombres de los responsables de estas actividades. Finalmente, todo esto habrá que documentarlo, ponerlo en un documento electrónico, firmarlo y distribuirlo. Espero que con esta pequeña introducción hayamos cubierto lo que sería la mejor práctica para elaborar un muy básico y preliminar plan de contingencia en el caso de desastres, un DRP. Continuaremos en la siguiente cápsula hablando de la diferencia con un Business Continuity Plan. Por hoy sería todo. Nuevamente me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.